Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Daniela Sánchez y hoy vamos a hablar sobre aborto y pérdida gestacional precoz. Es un tema que van a ver con frecuencia, tanto en guardia como en consultorios, y es clave saber cómo abordarlo con criterio clínico y con sensibilidad. Vamos a repasar tipos que existen, cómo diagnosticarlos, sobre todo por ecografía, y qué conductas tomar en cada caso. El objetivo de esta clase es que para terminar ustedes puedan definir qué es un aborto o una pérdida gestacional precoz, reconocer los distintos tipos clínicos, interpretar los signos ecográficos, saber qué conducta tomar en cada caso y, muy importante, es aprender a brindar una atención integral y respetuosa. Llamamos aborto a la interrupción del embarazo antes de la semana 22 o antes de que el feto pese 500 gramos. Cuando ocurre antes de la semana 12, se considera una pérdida gestacional precoz. A nivel mundial, el 20% de las gestaciones reconocidas clínicamente terminan en aborto, y de este 20%, hasta el 70% es por una causa de una alteración cromosómica. Por eso, no siempre es evitable. En Argentina sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna y esto nos obliga a pensar no solo en el diagnóstico, sino también en el acompañamiento y la prevención. El aborto se clasifica clínicamente como amenaza de aborto, aborto en curso, aborto incompleto, aborto completo, aborto diferido o detenido, aborto séptico o abortadora habitual. Bien. Ahora vamos a detenernos en este cuadro comparativo que es muy útil para abordar los distintos tipos clínicos del aborto. Vamos a ver 4 columnas en donde vemos el tipo de aborto, cómo lo definimos, cuáles son los síntomas característicos y qué conducta vamos a tomar. Vamos a repasar uno por uno con ejemplos como si estuviéramos en una guardia. El primero que tenemos es la amenaza de aborto. Es la forma más leve. Acá el embarazo sigue siendo viable, pero hay un signo de alarma, que puede ser un escaso sangrado, un leve dolor hipogástrico o la combinación de ambos. Clínicamente, al examen físico vamos a ver que el cuello uterino está cerrado, muy escasa ginecorragia y cuando hacemos una ecografía vamos a ver un embrión con lácteos. La conducta es expectante. Hacemos reposo, evitamos las relaciones sexuales, principalmente si tienen pérdida, y en algunos casos se ha indicado progesterona, pero eso no está demostrado de que sea efectivo. Para evitar un aborto, como ya vimos, el 70% de las causas son inevitables porque son cromosomopatías. Lo principal que hay que decirle a la paciente es que el embarazo puede continuar normalmente. Seguimos con un aborto en curso. Acá ya el aborto es inevitable. El proceso ya empezó y no podemos detenerlo. Vamos a ver abundante sangrado, dolor tipo cólico intenso y el cuello se encuentra totalmente permeable. En este caso, la conducta cambia ya que hay que internar a la paciente, estabilizarla y evacuar el útero, ya sea por tratamiento médico con misoprostol o con un aspirado manual endouterino. Un ejemplo típico es una paciente de 10 semanas con ginecorragia y tejido visible en lo que es el canal cervical cuando colocamos el espéculo. Esto ya no es una amenaza, sino que es un aborto en curso. Continuamos con un aborto incompleto. El aborto incompleto es muy común. Parte del contenido fue expulsado, pero quedan restos ovulares retenidos en el útero, en la cavidad uterina. Clínicamente, la paciente tiene sangrado persistente, a veces intermitentes, y el cuello puede estar entreabierto, o sea, no permeable en todo el trayecto. En la ecografía vamos a ver una cavidad con sacos con ecos mixtos o heterogéneos o que puede ser compatible con material residual. Acá tenemos que evacuar el útero, al igual que en el aborto en curso, ya sea por vía
medicamentosa con misoprostol o con un aspirado manual endouterino. También podemos tener un aborto completo en el cual ya se evacuó todos los restos ovulares y la paciente va a referir que expulsó tejido y que el sangrado y el dolor disminuye. En la ecografía vamos a ver que que la cavidad uterina está vacía o que puede tener pequeños coágulos y el examen físico, el cuello va a estar cerrado. Acá solamente observamos y hacemos un control ecográfico. Y por último, el embarazo detenido, o también, como se decía antiguamente, huevo muerto y retenido, es cuando el embrión fallece pero no se expulsa espontáneamente. Las pacientes pueden ser asintomáticas, el útero deja de crecer, ya no sienten molestias, muchas veces desaparecen todas estas náuseas matinales y malestar en el primer trimestre, y en la ecografía se puede ver un embrión sin latidos o un saco gestacional vacío. Acá la conducta puede ser médica con misoprostol o quirúrgica según la preferencia de la paciente. La mayoría de las pacientes van a consultar por sangrado vaginal en el primer trimestre, otras pueden ser por dolor cólico o una combinación de ambos síntomas. Es importante preguntar la fecha de última menstruación para calcular la edad gestacional, si tienen un test de embarazo positivo o no, o una ecografía en donde se haya constatado un embarazo o no, y si el sangrado eran solamente coágulos o si tenía tejido embrionario. Si hay dolor o fiebre, por ejemplo, si tenemos una paciente de 8 semanas por FUM con leve sangrado y dolor tipo cólico y el examen físico tengo el cuello cerrado y una ecografía con un embrión con latidos, estamos hablando de una amenaza de aborto. Pero si esta misma paciente tiene el cuello permeable en todo el trayecto y sangra activamente, estamos hablando de un aborto en curso. Ecográficamente tenemos dos criterios, ¿sí? Tenemos signos que nos hablan de muerte embrionaria precoz, que son estas. En la imagen de la derecha tenemos un saco gestacional en donde no se visualiza ni vesícula vitelina ni embrión. Si es el diámetro sacular medio, que sería la medida del saco en sus tres ejes, es igual o mayor a 25 milímetros y no tiene embrión ni vesícula, estamos hablando ya de un signo de muerte embrionaria precoz. Al igual que si tuviera una ecografía con un embrión que mide más de 7 milímetros y no tiene latidos cardíacos. Con estos dos criterios, o si pasan 2 semanas de una ecografía en donde no hay ningún cambio, o sea, no aparece la vesícula, no aparece el embrión o el embrión no pasa a tener latidos, estamos hablando ya de un diagnóstico de muerte embrionaria precoz y es un embarazo no viable. Podemos caratularlo como un embarazo detenido. Ahora, estos signos nos alertan de que algo no anda bien, pero no podemos clasificarlo como una muerte embrionaria precoz. Por ejemplo, un embrión que tenga más de 5 milímetros pero menos de 7, sin latidos, nos habla de mal pronóstico. Una vesícula vitelina grande e irregular o calcificada, un saco amniótico sin embrión, un saco gestacional que esté colapsado con bordes irregulares o con poca reacción trofoblástica, crecimiento detenido entre los controles. Nosotros sabemos que el embrión crece 1 milímetro por día. Si hago una ecografía con una semana de diferencia y no creció o creció 1 milímetro solamente, nos habla de un mal pronóstico. Un hematoma subcorial que ocupa más del 50% del saco, una vesícula vitelina mayor a 6 milímetros y deformada o calcificada, una bradicardia embrionaria, quiere decir que los latidos sean menores a 100, o un saco pequeño en relación con el embrión. Todos estos signos nos hablan de un mal pronóstico. Por ejemplo, si tuviera una paciente de 9 semanas en donde trae una ecografía con un saco gestacional de 30 milímetros sin embrión y sin vesícula vitelina, ya le podemos decir que es un embarazo que no es viable y que se considera un embarazo detenido.
Si no queremos o si la paciente se niega a aceptar o quiere, se puede repetir una nueva ecografía, pero no va a haber ningún cambio. Está demostrado que esos embarazos no son viables. Dentro del tratamiento médico se hace con medicamentos. Podemos darle la mifepristona, 200 miligramos 24 a 48 horas antes de comenzar el tratamiento con misoprostol y después hacer una seguilla dependiendo de la edad gestacional de misoprostol. Esto tiene una eficacia de un 95%, hasta un 95% y la paciente puede presentar sangrado, dolor tipo cólico como una menstruación durante varios días y también puede presentar fiebre por el uso del misoprostol. Dentro de las pautas de alarma, si lo hace en domicilio, es si tiene abundante sangrado, o sea que usa 2 toallitas en una hora, o si hace fiebre, debería concurrir a la UCI. Acá tenemos las recomendaciones de la FIGO, van a ver en las 3 columnas, en menores de 12 semanas, de 12 a 17 y hasta 24 semanas, y si son un embarazo, una interrupción voluntaria, si es un aborto, em, un embarazo detenido o una muerte fetal, o si es un aborto incompleto, cómo debería ser la medicación. El otro tipo de tratamiento es el quirúrgico. Acá, si tenemos hemorragia intensa, infección o fracaso en el tratamiento médico y también por elección de la paciente, se realiza un aspirado manual endouterino. Esto es rápido, es ambulatorio y tiene muy pocas complicaciones. Siempre hay que dar profilaxis antibiótica y tanto en el embarazo, en el tratamiento médico como en el tratamiento quirúrgico, si la paciente es RH negativa, hay que darle la inmunoprofilaxis anti-D. Acá vemos 2 imágenes de la mesa de quirúrgica para realizar un aspirado manual endouterino y cómo se realiza. Ahora vamos a ver el procedimiento del aspirado manual endouterino. Hacemos un examen manual para ver la localización del útero, si está en anteverso o en retroverso. Colocamos el espéculo, hacemos una limpieza de todo lo que es el canal vaginal. Si el útero está en anteverso flexión, vamos con una pinza irina a tomar el labio anterior para rectificarlo. Hacemos una dilatación cervical y colocamos la bujía. Dependiendo de las semanas, el número de bujía, por ejemplo, unas de 8 semanas se va a poner una bujía 8. En realidad eso no es tan así, pero más o menos lo usamos. Introducimos la bujía, la cánula, de manera circular con rotación hasta el fondo uterino y una vez que llegamos al mismo retrocedemos más o menos 1 centímetro. Colocamos la jeringa de la aspiración con la cánula, que todo quede herméticamente cerrado para que no se pierda el vacío. Y una vez que chequeamos que todo esté bien y asegurado, sacamos el vacío de la jeringa, lo que va a provocar la aspiración. Para aspirar lo hacemos girando en 180 grados, llevando hacia adelante y hacia atrás y vamos a ver todo el material que ingresa por la bujía. Nosotros sabemos que se completó la evacuación cuando sentimos que el útero se cierra, sentimos un raspado intrauterino o vemos que ya por la cánula no viene material, sino sangre de la paciente.
El aborto séptico es una emergencia. Generalmente se provoca por un aborto inseguro o donde no se hizo una buena manipulación. Vamos a ver que la paciente entra en shock, con fiebre, taquicardia, secreciones fétidas por vagina y obviamente la internamos, damos antibiótico, tenemos que evacuar el material genético y monitorear la actividad cardíaca. Una de las principales complicaciones es el síndrome de Mondor, que esta presenta una alta tasa de mortalidad y se caracteriza por una tríada que es anemia, ictericia y cianosis. Y es muy importante diagnosticarlo y tratarlo. Muchas veces estas pacientes terminan en histerectomía. Yo tuve una paciente, una vez en una guardia, le hicimos un aspirado. Cuando, cuando sentimos que ya raspa todo, terminamos el procedimiento, la paciente se descompensó y tuvimos que hacer una histerectomía y vimos que tenía un foco de un acratismo placentario y por eso no se pudo evacuar completamente la paciente e hizo un mondor. Esto es un poco lo que ya había dicho, ¿sí? Antibiótico de amplio espectro, hay que tratar el shock y en muchos casos termina en histerectomía uterina para eliminar la fuente de infección. Muy importante que el abordaje en las pacientes que sufrieron un aborto sea integral y de contención. Un trato empático, confidencial y sin juicios de valor. La atención tiene que ser humanizada, respetar los derechos a decidir, la confidencialidad y el acompañamiento y brindar una consejería anticonceptiva post-aborto inmediata. La información de signos de alarma siempre tiene que ser dirigido y adecuado el seguimiento. El control post-aborto es fundamental explicar los signos de alarma, la fiebre, el sangrado excesivo, el dolor persistente, recomendar que no tengan relaciones sexuales ni usen tampones por 15 días, ofrecer una anticoncepción inmediata, ya sea píldoras, inyecciones, implantes o DIU, si no hay una infección, y siempre ofrecer apoyo emocional o psicológico si la paciente lo necesita. Para ir cerrando, recuerden que el aborto espontáneo es frecuente y que la mayoría no se relaciona con la edad de la paciente. El diagnóstico ecográfico correcto evita intervenciones innecesarias. El manejo médico y el quirúrgico son seguros y efectivos y lo más importante, la atención empática y respetuosa salva vidas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Les dejo mi mail por si tienen alguna consulta.